Evangelio de hoy. Lunes 19 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 18 al 22. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron a decirle a Jesús: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no? Jesús les respondió: ¿Es que pueden ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Mientras tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Llegarán días en que les será quitado el esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Porque el remiendo tira del vestido, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque el vino rompe los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La novedad que irrumpe en medio de lo acostumbrado. Este pasaje del Evangelio nos sitúa en un momento de tensión silenciosa entre lo nuevo que irrumpe y lo antiguo que se resiste a ceder. No se trata simplemente de una discusión sobre prácticas religiosas, sino de algo mucho más profundo: la dificultad del corazón humano para acoger lo que no encaja en sus esquemas ya establecidos. Aquí se revela una verdad constante de la vida espiritual. No siempre estamos preparados para reconocer la acción de Dios cuando ésta no responde a nuestras expectativas o costumbres. La fe, cuando se vuelve rígida, corre el riesgo de confundir fidelidad con inmovilidad. En el trasfondo de esta escena se percibe una pregunta que atraviesa todas las épocas: ¿cómo vivir la relación con Dios sin reducirla a formas que, aunque fueron significativas en su momento, ya no contienen la vida que prometían? El Evangelio no desvaloriza el camino recorrido, pero sí invita a discernir si ese camino sigue siendo un espacio de encuentro vivo, o se ha convertido en una estructura vacía. Novedad de Dios no destruye, pero sí desinstala, porque llama a una fe que se renueva constantemente desde dentro. El tiempo de la presencia y el sentido de la alegría. En este pasaje se introduce una experiencia fundamental. Hay momentos en los que la vida espiritual se vive desde la plenitud de la presencia, y otros en los que se vive desde la espera. Confundir estos tiempos conduce a una fe desajustada, incapaz de leer lo que Dios está haciendo en el presente. Aquí se nos muestra que no toda práctica espiritual tiene sentido en todo momento, porque la relación con Dios no es mecánica, sino profundamente relacional. La alegría que atraviesa esta escena no es superficial ni evasiva. Es una alegría que nace de la cercanía, de la experiencia de sentirse acompañado, de la certeza interior de que Dios está actuando de una manera nueva. Cuando esta alegría no es reconocida, la fe se vuelve pesada, marcada por la obligación y no por el encuentro. El Evangelio invita a recuperar una espiritualidad que sepa celebrar la presencia, que no viva anclada en la nostalgia de lo pasado ni en el miedo a lo que está por venir. La dificultad de soltar lo que fue significativo. Uno de los movimientos interiores más exigentes que propone este texto es el aprender a soltar. No todo lo que debe soltarse es malo. Muchas veces se trata de cosas buenas que cumplieron su función en otro tiempo.
Sin embargo, cuando el corazón se aferra a ellas como si fueran eternas, corre el riesgo de cerrarse a lo que Dios quiere hacer ahora. Esta dificultad no nace de la maldad, sino del miedo, de la inseguridad ante lo desconocido. Soltar implica confiar en que Dios no abandona, aunque cambien las formas. Implica aceptar que la fidelidad no siempre consiste en repetir, sino en discernir. El Evangelio nos muestra que aferrarse a lo antiguo puede terminar rompiendo tanto lo nuevo como lo viejo, porque ninguno fue hecho para forzarse. La vida espiritual necesita flexibilidad interior, una apertura que permita que la fe respire y se renueve sin perder su raíz. La interioridad como espacio de discernimiento. Este pasaje conduce inevitablemente a la interioridad, porque es allí donde se decide si el corazón está dispuesto a acoger la novedad o a resistirse a ella. No es en la superficie de las prácticas donde se juega lo esencial, sino en la profundidad de la intención. Una práctica religiosa puede mantenerse intacta exteriormente y, sin embargo, haber perdido su capacidad de conectar con la vida interior. El discernimiento espiritual no consiste en elegir entre lo viejo y lo nuevo de manera automática, sino en escuchar qué es lo que hoy permite que la vida de Dios circule con mayor libertad. Esta escucha exige silencio, humildad y una disponibilidad sincera a ser transformados. Cuando falta esta interioridad, la fe se convierte en una defensa del pasado y deja de ser una apertura al misterio. La fe como proceso vivo y no como estructura cerrada. El Evangelio nos recuerda que la fe no es una estructura rígida que se conserva intacta a lo largo del tiempo, sino un proceso vivo que crece, se adapta y se profundiza. Cuando se intenta contener la vida nueva en estructuras que ya no tienen flexibilidad, lo que se produce no es fidelidad, sino ruptura interior. La fe deja de ser un espacio de libertad y se convierte en una carga. Aceptar que la fe es un proceso implica reconocer que estamos siempre en camino, que nunca lo hemos comprendido todo, que siempre hay algo nuevo que aprender y algo viejo que purificar. Esta actitud no debilita la fe, sino que la fortalece, porque la mantiene abierta a la acción continua de Dios. El corazón que acepta este dinamismo vive con mayor paz, porque no necesita controlar el rumbo, sino confiar en quien guía. El corazón humano ante la novedad de Dios. Este pasaje revela con claridad que la verdadera dificultad no está en la novedad de Dios, sino en la resistencia del corazón humano a dejarse transformar. El corazón se acostumbra a ciertas formas de vivir la fe, a determinados ritmos espirituales, y llega un momento en que confunde esas formas con la esencia misma de la relación con Dios. Cuando esto ocurre, cualquier novedad se percibe como amenaza, incluso cuando esa novedad trae vida. El Evangelio pone al descubierto esta tensión interior, invitando a revisar si nuestra fe sigue siendo un espacio de encuentro o se ha convertido en un refugio frente al cambio. Aceptar la novedad de Dios implica un movimiento interior profundo, porque toca nuestras seguridades más arraigadas. No se trata solo de cambiar prácticas, sino de permitir que se transformen las motivaciones, las expectativas y los criterios con los que interpretamos la vida espiritual.
Este proceso no es cómodo, pero es necesario. Porque solo un corazón dispuesto a renovarse puede acoger la vida que Dios ofrece en cada etapa. Allí donde el corazón se cierra, la fe se vuelve frágil y defensiva. Allí donde se abre, la fe se vuelve fecunda. La diferencia entre fidelidad y apego. Uno de los discernimientos más delicados que propone este pasaje es aprender a distinguir entre fidelidad y apego. La fidelidad nace del amor y se expresa en una relación viva que sabe adaptarse sin perder su centro. El apego, en cambio, nace del miedo y se aferra a las formas porque teme perder el control. Exteriormente pueden parecer lo mismo, pero interiormente producen frutos muy distintos. La fidelidad libera, mientras que el apego encierra. Cuando la fe se vive desde el apego, se vuelve rígida, incapaz de dialogar con la vida y de responder a los desafíos nuevos. El Evangelio nos invita a revisar si nuestras prácticas religiosas siguen siendo expresión de una relación viva o si se han convertido en seguridades que protegen del riesgo de confiar. Esta revisión no pretende destruir, sino purificar, para que lo esencial no quede atrapado en estructuras que ya no pueden sostenerlo. La alegría como criterio de autenticidad espiritual. En el fondo de este pasaje aparece un criterio sutil pero decisivo. La alegría. No una alegría superficial, sino una alegría honda que brota de la experiencia de cercanía y sentido. Cuando la fe pierde esta alegría profunda, suele ser señal de que algo se ha desajustado interiormente. La práctica religiosa, entonces, se vive como carga y no como respuesta agradecida. La alegría espiritual no elimina el sacrificio ni el esfuerzo, pero lo sitúa en un horizonte de sentido. Cuando la presencia de Dios es reconocida, incluso las renuncias adquieren una luz distinta. El Evangelio nos invita a preguntarnos desde dónde vivimos nuestra fe. Desde la obligación que endurece o desde la alegría que ensancha. Este discernimiento es clave para evitar que la vida espiritual se convierta en una rutina sin alma. La flexibilidad interior como signo de madurez. Este pasaje revela que la verdadera madurez espiritual se expresa en la flexibilidad interior. No se trata de una adaptación superficial, sino de una capacidad profunda de escuchar, discernir y responder. El corazón flexible no es inestable, sino atento. No es débil, sino confiado. Ha aprendido que Dios no se deja encerrar en una sola forma y que su acción siempre supera nuestras previsiones. La rigidez, en cambio, suele ser señal de miedo. Miedo a perder lo conocido, miedo a equivocarse, miedo a confiar. El Evangelio invita a sanar estos miedos permitiendo que la fe se vuelva más dinámica, más abierta, más en diálogo con la vida real. Esta flexibilidad no diluye la fe, sino que la hace más encarnada, más capaz de acompañar los procesos humanos con misericordia y verdad. La novedad que exige un corazón disponible. Este pasaje evangélico deja al descubierto una verdad que atraviesa toda la experiencia creyente. La novedad de Dios no puede ser acogida por un corazón cerrado. No porque la novedad sea violenta, sino porque exige una disponibilidad interior que no se improvisa. El corazón acostumbrado a controlar, a medir la fe desde normas fijas, encuentra difícil abrir espacio a algo que no domina.
Sin embargo, el Evangelio no acusa ni condena, sino que invita con paciencia a un proceso de apertura progresiva. Esta disponibilidad no significa renunciar a la propia identidad espiritual, sino permitir que ésta se purifique y se renueve. El creyente aprende que la fidelidad no consiste en resistirse al cambio, sino en permanecer atentos a la acción de Dios en el presente. Cuando el corazón se abre, descubre que la novedad no destruye lo que fue, sino que lo lleva a su plenitud. La fe se vuelve entonces más viva, más encarnada, más capaz de responder a la realidad concreta. El riesgo de absolutizar las formas. Uno de los peligros que el Evangelio señala con delicadeza es el de absolutizar las formas religiosas. Cuando una práctica se convierte en un fin en sí misma, pierde su capacidad de conducir al encuentro. Las formas nacen para servir a la vida espiritual, no para reemplazarla. Sin embargo, el ser humano tiende a aferrarse a lo que puede controlar. Y las formas ofrecen una seguridad aparente que puede tranquilizar la conciencia, pero vaciar el corazón. Este pasaje invita a revisar si las estructuras que sostenían la fe siguen siendo espacios de vida, o si se han convertido en límites que impiden el crecimiento. Esta revisión no es una negación del pasado, sino un acto de responsabilidad espiritual. Solo quien se atreve a cuestionar con honestidad puede permitir que la fe recupere su frescura original. Allí donde las formas se absolutizan, la fe se marchita. Allí donde se relativizan en favor del encuentro, la fe florece. La relación viva que da sentido a la práctica. En el centro de este pasaje se afirma, de manera implícita pero contundente, que la práctica religiosa solo tiene sentido cuando nace de una relación viva. Sin relación, la práctica se vuelve costumbre. Sin encuentro, el rito se vacía. El Evangelio no desprecia la práctica, pero la sitúa en su lugar adecuado, como expresión de una vida interior que se sabe acompañada y sostenida. Esta perspectiva transforma profundamente la manera de vivir la fe. La práctica deja de ser una obligación impuesta y se convierte en una respuesta agradecida. Incluso las renuncias adquieren un significado distinto cuando brotan del amor y no del miedo. El creyente descubre que la fe no se mide por la cantidad de normas cumplidas, sino por la calidad de la relación vivida. La paciencia necesaria para acoger lo nuevo. El pasaje también nos enseña que la novedad necesita tiempo para ser asimilada. No todo cambio es inmediato, ni toda renovación se comprende al instante. La vida espiritual tiene sus ritmos, y forzarlos puede generar rupturas innecesarias. Dios no actúa con prisa, porque respeta los procesos humanos y la fragilidad del corazón. Esta paciencia no es pasividad, sino confianza. Confiar en que lo nuevo encontrará su lugar, en que la vida se abrirá paso sin necesidad de violencia. El creyente aprende a esperar, a discernir, a acompañar los movimientos interiores sin apresurarlos. Desde esta paciencia, la fe se vuelve más profunda y más estable, porque no depende de impulsos momentáneos, sino de una convicción que se consolida con el tiempo. La novedad que desinstala el corazón. La escena continúa resonando como una pregunta abierta que no busca una respuesta rápida, sino una conversión lenta y profunda.
La novedad que se manifiesta no es un simple cambio de costumbres, sino una irrupción que desinstala el corazón de sus seguridades antiguas, de esas formas religiosas que, aun siendo buenas en su origen, han terminado por volverse estrechas para la vida que ahora se ofrece. El mensaje no acusa ni desprecia el pasado, pero sí lo relativiza. Frente a la fuerza del presente que nace, se trata de una novedad viva, que no puede ser contenida por estructuras rígidas ni por hábitos que ya no respiran. El corazón es invitado a reconocer que, cuando la vida se renueva, también deben renovarse los espacios donde esa vida quiere habitar, porque lo nuevo no se opone a lo antiguo por capricho, sino porque trae una plenitud que pide libertad para desplegarse con verdad y profundidad. El tiempo de la presencia y no de la ausencia. En el trasfondo de esta enseñanza se percibe un cambio decisivo en la manera de vivir la fe. Ya no se trata de esperar con nostalgia, ni de sostenerse solo en la disciplina del sacrificio, sino de aprender a reconocer la presencia que transforma el tiempo ordinario en tiempo de gracia. El ayuno, la práctica, la norma, todo adquiere un sentido distinto cuando se comprende desde la relación viva y no desde la obligación fría. El corazón creyente es llevado a discernir los tiempos, a entender que hay momentos para la espera y momentos para la celebración, y que confundirlos puede vaciar de sentido tanto la austeridad como la alegría. La fe madura no se aferra mecánicamente a formas, sino que aprende a leer la historia personal y comunitaria a la luz de una presencia que acompaña y orienta, invitando a vivir cada instante con verdad interior. La flexibilidad interior como camino de fidelidad. Aquí se revela una enseñanza exigente, porque pide algo más profundo que el simple cumplimiento. Pide flexibilidad interior, una disposición del alma capaz de dejarse moldear sin romperse. No es la rigidez la que garantiza la fidelidad, sino la docilidad que sabe permanecer en lo esencial mientras se adapta en lo accidental. El corazón que se endurece por miedo a perder lo conocido termina perdiendo también la capacidad de acoger lo que salva. En cambio, el corazón que se abre, que se deja interpelar y renovar, descubre que la verdadera fidelidad no consiste en conservar intactas las formas, sino en permitir que el espíritu que las originó siga vivo y fecundo. Esta flexibilidad no es debilidad, sino fortaleza interior, porque exige confianza, discernimiento y una profunda humildad, para reconocer que siempre hay algo más que aprender y recibir. El riesgo de lo nuevo y la promesa de plenitud. Aceptar la novedad implica riesgo, porque obliga a soltar certezas que daban seguridad. Sin embargo, ese riesgo está habitado por una promesa silenciosa de plenitud. La enseñanza invita a no tener miedo de los procesos de cambio que la fe auténtica provoca, tanto a nivel personal como comunitario. Lo nuevo no destruye, sino que revela. No anula, sino que cumple. El problema no está en la novedad misma, sino en la resistencia interior que se niega a crecer. Cuando el corazón se aferra a esquemas antiguos por temor, corre el peligro de perder el gozo que brota de una relación viva y dinámica. En cambio, quien se atreve a caminar, aún sin tener todo claro, descubre que la vida espiritual no es un museo de recuerdos sagrados,
sino un camino en el que cada paso abre horizontes más amplios de sentido y de verdad. La sabiduría de discernir sin romper. La enseñanza sigue profundizándose, como una llamada a un discernimiento fino, paciente y lleno de sabiduría interior. No se trata de romper con todo lo anterior, ni de despreciar los caminos recorridos, sino de comprender que cada etapa tiene su sentido y su límite. La fe madura aprende a agradecer lo que fue, sin absolutizarlo, y a acoger lo que llega, sin miedo ni ansiedad. Hay una pedagogía silenciosa en esta palabra. Una invitación a crecer sin violencia interior, dejando que lo nuevo se integre de manera armónica en la historia personal. Cuando el corazón discierne con humildad, descubre que lo antiguo puede encontrar su plenitud solo cuando se abre a lo nuevo, y que la ruptura verdadera no ocurre por el cambio, sino por la cerrazón que impide toda renovación. El corazón como espacio donde ocurre el cambio. La reflexión conduce inevitablemente al interior, porque es allí donde se decide si lo nuevo puede ser acogido o no. No son las estructuras externas las que primero deben transformarse, sino el corazón. Ese espacio íntimo donde se guardan los miedos, las resistencias y también los deseos más profundos. El corazón rígido teme perder control, mientras que el corazón disponible aprende a confiar. Esta enseñanza invita a revisar las propias actitudes frente a la novedad de Dios, que muchas veces llega de formas inesperadas, cuestionando rutinas y descolocando seguridades. Cuando el corazón se abre, el cambio deja de ser amenaza y se convierte en gracia, en oportunidad para crecer en verdad, en libertad y en amor auténtico. La fe que se vive como relación viva. Aquí se revela una clave decisiva. La fe no es un sistema cerrado ni un conjunto de prácticas que se repiten sin alma, sino una relación viva que se renueva constantemente. Cuando la relación está viva, las formas se adaptan, se purifican y se transforman sin perder su sentido profundo. La reflexión invita a pasar de una fe sostenida solo por la costumbre a una fe alimentada por el encuentro. En ese encuentro, lo nuevo no resulta extraño, porque nace del amor y conduce a una mayor intimidad. El corazón creyente aprende así que la fidelidad no es inmovilidad, sino permanencia en el amor, aun cuando ese amor lleve por caminos nuevos que exigen confianza y abandono. La comunidad llamada a renovarse desde dentro. Esta palabra no interpela solo al individuo, sino también a la comunidad. Toda comunidad de fe corre el riesgo de aferrarse a formas que en otro tiempo dieron fruto, pero que ahora necesitan ser recreadas. La enseñanza invita a una renovación que no sea superficial ni impuesta, sino fruto de una escucha profunda y compartida. Cuando la comunidad se abre a lo nuevo, con discernimiento, se vuelve más acogedora, más cercana y más capaz de transmitir vida. En cambio, cuando se cierra por miedo, corre el riesgo de volverse estéril, repitiendo gestos sin fuego interior. La verdadera renovación comunitaria nace de corazones disponibles que saben leer los signos. Da el tiempo sin perder la esencia que lo sostiene. La fidelidad que crece con el tiempo. Aún después de una conclusión, la palabra sigue abriéndose como un eco que no se agota. Porque la enseñanza no se cierra en una idea, sino que se prolonga en la vida.
La fidelidad a la que se invita no es estática ni repetitiva, sino una fidelidad que crece con el tiempo, que madura a través de los cambios, y que se fortalece precisamente cuando es puesta a prueba. El corazón aprende que permanecer no significa quedarse inmóvil, sino caminar sin perder el centro. En ese caminar, la fe se vuelve más consciente, más humilde y más libre. Porque deja de apoyarse solo en seguridades externas, y comienza a sostenerse en una confianza profunda que atraviesa las etapas y los procesos sin quebrarse. La paciencia como forma de acogida. Esta reflexión también revela la importancia de la paciencia interior. La novedad no siempre se comprende de inmediato, ni produce frutos visibles al instante. A veces descoloca, incomoda y obliga a atravesar silencios prolongados. Sin embargo, esa espera no es estéril. Es un tiempo fecundo donde el corazón se ensancha lentamente, aprendiendo a acoger sin exigir control. La paciencia se convierte así en una forma de fe concreta, una manera de decir sí incluso cuando no todo está claro. En esa paciencia, la vida nueva encuentra el ritmo adecuado para arraigar sin romper, transformando desde dentro y preparando un fruto más hondo y duradero. Una fe que se deja renovar para dar vida. La reflexión encuentra su descanso en una certeza serena y profunda. La enseñanza no busca imponer una ruptura ni generar inquietud estéril, sino despertar un corazón capaz de reconocer cuando la vida nueva está llamando a la puerta. Todo el mensaje conduce a comprender que la fe auténtica no se conserva intacta por la rigidez, sino que se protege y se fecunda por la apertura confiada. Cuando el corazón acepta ser transformado, descubre que lo nuevo no amenaza la identidad, sino que la purifica y la lleva a su plenitud más verdadera. Vivir esta palabra implica una conversión silenciosa, cotidiana, donde cada gesto, cada práctica y cada decisión se revisan a la luz de una relación viva. No se trata de abandonar lo que ha sostenido el camino, sino de permitir que ese camino continúe, que crezca, que respire. Allí donde hay disponibilidad interior, la fe deja de ser carga y se convierte en fuente. Deja de ser costumbre y se vuelve encuentro. Deja de ser miedo al cambio y se transforma en confianza profunda. Así, el corazón creyente es invitado a caminar sin nostalgia paralizante ni ansiedad por lo nuevo, aprendiendo a discernir los tiempos con sabiduría y humildad. La fe se revela entonces como un proceso vivo, siempre en crecimiento, siempre abierto a la novedad que trae plenitud. En esa apertura, la vida se renueva. El gozo se hace estable y la esperanza encuentra un lugar donde habitar. No como idea abstracta, sino como experiencia concreta de una presencia que sigue actuando, transformando y dando vida en lo más profundo del ser.